las cosas y computación en la niebla. En esta oportunidad nos acompañará con la ponencia titulada Interpretabilidad de modelos en Machine Learning. Adelante, puede comenzar con su presentación. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir pantalla. Primero, ¿se me está escuchando bien? Sí, se le escucha muy bien. Ok, gracias. Bueno, ah, vamos a hacer un pequeño recuento sobre Machine Learning, algunos conceptos que debe tenerse en cuenta para conocer qué sería la interpretabilidad. Bueno, primero, ¿qué es la IA o Artificial Intelligence? Bueno, por definición, IA es la ciencia que está buscando una manera de hacer que las computadoras aprendan como nosotros, las personas, los humanos. IA tiene muchas ramas, una de las cuales puede ser lógica difusa, otras son, por ejemplo, paradigmas como proposiciones lógicas, y también tenemos un campo llamado Machine Learning que está más ligado a estadística e inferencia. De ahí, un subconjunto de Machine Learning es Deep Learning. Ahí vamos a ver la diferencia. Pero el nombre ya debe estar dando una pista. Deep significa profundo, entonces sería un aprendizaje más profundo, más en detalle. Solo para dar un ejemplo. Machine Learning versus Deep Learning. Aquí les muestro dos imágenes, una de cada una respectivamente. ¿Y cuál vendría a ser la diferencia entre ambas técnicas? Bueno, como ustedes pueden ver, en Machine Learning tenemos 4 pasos. Tenemos un input, tenemos un feature extractor o extraction, que generalmente, como pueden ver, es una persona sentada frente a un computador. ¿Qué significa? Que lo está realizando de manera manual. Después viene el proceso de clasificación, que puede ser algún modelo que se adecue a los datos. Y finalmente, una predicción o inferencia de algún modelo. Ahora, Deep Learning. En Deep Learning tenemos 3 pasos. Como pueden ver, la extracción de características o feature extraction ya es automático, ya es parte inherente del modelo. Entonces, Deep Learning, aprendizaje profundo, se encarga de automatizar, entre aspas, el procedimiento o el proceso de la extracción de características y además una tarea como clasificación. Esa vendría a ser la principal diferencia entre ambos. Claro que en Machine Learning podemos encontrar modelos lineales y no lineales, y generalmente en Deep Learning ya estamos hablando de modelos no lineales, más complejos. Como ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer un detector de rostros o un clasificador de rostros. Entonces, ¿qué hacemos con el Machine Learning? El Classic Machine Learning. ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, aquí puede utilizar algoritmos como PCA, SVD y extraer ciertas características, features, en este caso de la foto, ya sea los ojos, la nariz, la boca, orejas, etcétera. Entonces, él va a crear un conjunto de datos, en este caso son denominados como F1, F2, que corresponden a Feature 1, Feature 2, hasta Feature Cap, que justamente corresponde con con aquellas características que han sido extraídas manualmente. Después pueden aplicar un algoritmo que se adecue a los datos, en este caso como son features, me imagino que son separados. Aquí da unos ejemplos, ¿no? Un Super Vector Machines, Random Forest, Decision Trees, Logistic Regression, etc. Y al final va a tener como una salida a, ok, esa foto le corresponde a Mark. Luego, en Deep Learning, ¿qué tenemos? Tenemos como de entrada una foto, la foto de una persona, y aquí como pueden ver ya no tenemos que hacer ningún tipo de extracción manual. Aquí la red se va a encargar a través de filtros y convoluciones y diversas técnicas. Primero, aprender cuál sería las mejores funciones para extraer características y además va a realizar el procedimiento de la clasificación. Entonces, esta red neuronal ya se encarga de esos dos procesos, ¿no? Extracción de características y aprendizaje. Y como salida va a tener la misma, identificar qué persona es, en este caso, Mark. Bueno, a nivel general, Machine Learning Machine Learning y Deep Learning en realidad se pueden dividir en 3 grandes campos: Supervised, Unsupervised y Reinforcement.
¿Cuál es la diferencia entre estos tipos? Bueno, el aprendizaje supervisado o supervised tiene dos conjuntos de datos. Bueno, disculpe, es un conjunto de datos conformado por una entrada y una salida. Es decir, la palabra supervisado está netamente basado en que a partir de una entrada tú vas a operar, vas a aplicarle algún tipo de función matemática y vas a obtener una salida. ¿Y qué vas a hacer con esa salida? Vas a compararlo con la salida real que deberías tener, la salida esperada. Entonces, al hacer esa comparación entre tu salida actual y la salida que debería salir, es el nombre de supervisado. ¿Y qué tenemos? Tenemos clasificación y regresión. Entonces, en este caso, la clasificación, como pueden ver en la gráfica, tenemos dos conjuntos de datos, los triángulos y los círculos o puntos, y son dos conjuntos separados. En este caso, podemos decir que son linealmente separables porque si ustedes se dan cuenta, va a haber una línea o un plano que va a separar dichos conjuntos. Ahora tenemos regresión. Regresión creo que es un poco más intuitivo. Regresión es como cuando queremos predecir el precio, qué sé yo, de una casa, el precio de un producto, y tenemos diferentes tipos de características, ¿no? Vamos al ejemplo de la casa, house pricing, ya sea número de baños, área, metros cuadrados, número de pisos, distrito, etcétera, etcétera. Entonces, los datos pueden ser numéricos y no numéricos. La cuestión es que el resultado va a ser un carácter numérico. Ahora, en no supervisado tenemos estos dos ejemplos, clustering y association. Aquí, como pueden ver, en clustering tenemos dos conjuntos, el gris y el amarillo. ¿Qué significa? Estos conjuntos han sido agrupados posiblemente, muy posiblemente, a través de cercanía. Entonces, estos dos conjuntos han sido agrupados porque, bueno, son puntos que están cercanos unos de otros y hemos conseguido obtener dos conjuntos o dos clusters. En el caso de asociación, como pueden ver aquí, tenemos diferentes formas, diferentes figuras con el mismo color. Entonces, en este caso, la asociación va a ser netamente por el color, sin importar la ubicación espacial y sin importar otras características. Ese sería otro enfoque. En el caso de Reinforcement Learning, son otros tipos de algoritmos basados en refuerzo o, ¿cómo podría decirlo? En respuestas positivas y negativas. Ese tipo de modelos ya está más directamente relacionado a Deep Learning, no Machine Learning. Así que no lo vamos a tocar en profundidad. Ahora, vamos al punto de lo que estábamos hablando, Deep Learning. Deep Learning, los primeros modelos que aparecieron fueron las redes convolucionales profundas. ¿Y qué es lo que se esperaba? Bueno, lo que se esperaba era que una red pudiera percibir y procesar información como lo hacen los humanos. En este caso de ejemplo, tenemos nuestros ojos y nuestros ojos consiguen obtener información de todo lo que nuestro cerebro consigue procesar, luces, formas, etcétera. Entonces, si ven aquí en la figura a partir de una imagen podemos procesar información y bueno, toda esa información en nuestro cerebro va explayándose explayándose a través de las sinapsis, que son las operaciones de las neuronas. Ahora, ¿cómo se puede proyectar eso en un modelo matemático? Bueno, aquí están las redes convolucionales. En este caso, a partir de una imagen, lo que se va a hacer es, se va a aplicar un determinado conjunto de funciones a esa imagen para intentar extraer las características más resaltantes de dicha imagen, para luego ser procesadas por funciones matemáticas no lineales y obtener una asociación o una respuesta o una determinada salida a partir de esa imagen. Generalmente las redes están compuestas de bloques de convolución, funciones de activación, funciones de pooling, las redes densas. Bueno, funciones más complejas y más recientes están compuestas de bloques, por ejemplo, bloques residuales o bloques de incepción, que son prácticamente un conjunto de convoluciones, pero para resumirlos y agruparlos le llaman bloque residual o bloque de incepción, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, las operaciones más básicas que tienen las redes de convolución
son voy a repetir, las convoluciones, activación, pooling, y tal vez alguna otra técnica que ayude a mejorar la eficacia, como el batch normalization o demás. Y bueno, tenemos una entrada y una salida siempre. Bueno, ¿qué es una convolución? En sí, la convolución está netamente definida como una función matemática, una integral sobre una determinada señal. Pero para no hacerlo tan teórico, vamos directamente a un ejemplo. Bueno, solamente como caso de estudio, ¿no? Las convoluciones son más utilizadas cuando cuando ustedes trabajan con señales, por ejemplo, cuando trabajan con operadores de Laplace y demás. Entonces, la convolución es una manera de hacer una señal ruidosa o una señal más limpia. Entonces, en el caso de imágenes, siguiendo la definición, una convolución vendría a ser una suma de la multiplicación de un conjunto de elementos. En este caso, vamos a colocar el caso de la imagen. Tenemos una imagen y tenemos un filtro o kernel. En este caso, kernel es el nombre que debería tener por la definición de una convolución, pero en el caso de imágenes ya comúnmente o de manera técnica se llama filtro. Por ejemplo, ¿no? Los filtros que utilizan en aplicaciones como Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a una imagen, lo que importa aquí es que vean las áreas que están sombreadas. Por ejemplo, la imagen se compone de 5 por 5. Imagínense que son 25 píxeles. Y tenemos nuestro kernel o filtro de 3 por 3. Y como pueden ver, cada píxel o cada ubicación tiene un valor determinado. Entonces, ¿qué va a realizar la convolución? Como se definió arriba, es una sumatoria de la productoria de números. Entonces, va a hacer esa sumatoria de los productos de números, de 1 a 1. Por ejemplo, 2 por 1 más 4 por 2 más 9 por 3 y así sucesivamente. Y el resultado final va a ser este número 51. En este caso, la salida después de aplicarle un determinado filtro kernel a una imagen se le llama feature. Entonces, tal vez habrán escuchado que a las redes neuronales se les utiliza como extractor de características, feature extractors. Ok, bueno, en este caso cada salida, que sería el último bloque de convolución que puedan encontrar en la red, cada uno de esos filtros o kernels finales son un feature map, que serían matrices de filtros. Entonces, en este caso nuestra salida tiene 3 por 3. ¿Por qué? Porque, bueno, al tener nuestro filtro de 3 por 3 y nuestra imagen de 5 por 5, imagínense este proceso. El primer filtro va a ser aplicado a la matriz 249, 214, 112. De ahí, imagínense que esa pequeña matriz de azul se mueve un paso a la derecha. Entonces, va a tener, la segunda matriz sería 491, 144, 129, y así sucesivamente. Entonces, tiene 2 pasos a la derecha y 2 pasos hacia abajo, vertical y horizontal. Entonces, siendo de esta manera, que es un paso a la derecha, un paso hacia abajo y de filtro 3 por 3, tenemos una salida que corresponde a ese tipo de pasos, 3 por 3. ¿Por qué? Porque tiene 2 pasos a la derecha y 2 pasos abajo. Esto de aquí no es un estándar, puede modificarse. Ustedes pueden elegir el tamaño del paso. Generalmente es una variable llamada stride. Y bueno, hay otras variables como el padding, que verifica si es que el filtro sobrepasó la matriz original o no. Que, bueno, son parámetros a definir o dependiendo de la conveniencia o lo que ustedes quieran hacer. Ahora, el pooling, otra operación principal. Aquí tenemos dos, un average pooling o un max pooling. Bueno, vamos primero con el max pooling, que es el más intuitivo. Por ejemplo, vean la matriz de verde. Y la salida que corresponde a la matriz de verde es el valor de 7. Eso es porque está obteniendo el global. En este caso, como es global, va a utilizar el máximo valor de toda la matriz. No necesariamente puede ser global, pueden usar max pooling y de un tamaño determinado, 2x2, 3x3, 4x4, etc. Pero en este caso, que es global, va a evaluar toda la matriz. Y bueno, la salida correspondiente es 7. Ahora para el global average. En este caso va a ser una suma ponderada de todos los píxeles que tiene dentro de esa matriz. Entonces la salida va a ser literalmente la suma de todos esos valores. En este caso la suma es 50 y pues esa es la salida del global average. Ahora, solamente para resumir,
cómo funcionan los filtros y los pooling. Aquí, como pueden ver, tenemos una imagen de tamaño 11 por 11 y un filtro de 3 por 3 denotado por esta matriz remarcada en rojo. Si ustedes cuentan cuántos pasos tenemos, a ver, comenzando desde el píxel 3, que está aquí en rojo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos 8 pasos a la derecha y 8 pasos hacia abajo, bueno, horizontal, vertical. Entonces, contando con el primero serían 9. Es decir, que después de aplicarle este filtro de 3 por 3, siguiendo esos pasos, vamos a tener al final 9 por 9 valores, que sería esta matriz, esta segunda matriz del medio, que es 9 por 9. Ahora, el max pooling, como comenté, el max pooling puede ser global o simplemente local. En este caso es local y está teniendo un tamaño de 7 por 7. Entonces, de manera similar, vemos que tiene 2 movimientos en horizontal y 2 movimientos en vertical. Entonces, la salida va a ser de 3 por 3. Pero cada uno de estos valores va a ser el máximo valor de esta submatriz remarcada en azul. Esa sería la idea principal de una convolución y un max pooling. Ahora, ¿de qué me sirve saber esto? Bueno, vamos a ver. Imagínense que ustedes están trabajando con imágenes en la escala gris. Vamos al primer caso. Por ejemplo, un dataset como MNIST. Vamos a ver qué comportamiento tendría. Digamos, supongamos que tenemos esta imagen, este input, que es una línea diagonal con fondo blanco. Y podemos aplicar dos operaciones, el max pooling o el average pooling. Entonces, ¿qué tenemos? El color blanco generalmente se representa con el valor 255 y el color cero, disculpe, el color negro con 0. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un max pooling? ¿Quién es mayor, 0 o 255? Obviamente es 255. Entonces, si yo le aplico un max pooling, como pueden ver en la primera imagen, va a desaparecer esa línea. ¿Por qué? Porque va a priorizar los valores máximos, que en este caso corresponden a blanco, a 255. Pero ¿qué pasa si yo utilizo un average? En este caso el average va a evaluar el aponderado entre ceros y 255. Entonces va a tener un valor de 128, que representa esa línea de gris, la diagonal. Entonces aquí, como pueden ver, el average pooling aún conserva información que en el max pooling se perdió. En el max pooling ya no tenemos nada. Esa es una diferencia importante a resaltar entre el max pooling y el average, es saber en qué casos utilizar, qué casos no. Y caso contrario, vamos al caso en donde tenemos una línea blanca y fondo negro. En el caso del max pooling, nada, no pasa nada, porque al tener el blanco 255 y el negro 0, entonces el max pooling va a realizar la misma tarea, quedarse con los valores más relevantes, en este caso 255. Y en el average pooling, aún así, se consigue conservar la información. En este caso es la línea gris que aparece en el centro. De todas maneras, hubo una pérdida de información, en este caso el contexto, pero aún así se observa que se mantiene la información, que caso que no ocurre con el fondo blanco. Entonces, siempre es importante cuando ustedes estén definiendo sus redes o las operaciones que va a tener su red, siempre es bueno primero pensar en qué tipos de datos van a tener y cuál va a ser la entrada. Si trabajan con RGB, si trabajan con escala gris, cómo también inicializan sus pesos y demás. Ese sería el principal comentario entre Global Average y Max Pooling. Ahora, vamos con las capas densas. También las capas densas generalmente han sido utilizadas en redes como BGG y anteriores para hacer como funciona de esta manera. Digamos que los bloques de convoluciones son los extractores de características y luego vendría un multilayer perceptron, en este caso de 2 capas, que vendría a ser las famosas capas densas, para finalmente predecir una salida. En redes más actuales ya casi no se usa, generalmente ya se usa un Global Average Pooling al final, antes de hacer la capa de predicción. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el Global Average Pooling consigue extraer la información que extrae el Global Average es más consistente que mandarlo a un Fully Connected. En un Fully Connected se pierde la información ponderada. Entonces, es por eso que si ustedes ven arquitecturas de redes actuales, antes de la salida del output va a tener un Global Average.
Ok, continuando. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las fully connected o las capas densas y el global average? Bueno, primero el global average, como ya mencioné, es el ponderado de estas matrices o feature maps, como pueden ver aquí. Pero, ¿qué pasa con el dense? En este caso, imagínense que este feature map verde de 5 por 5 lo desdoblamos en un vector. Entonces, esta matriz de 5 por 5 se va a transformar en un vector de 25. Y eso va a realizarlo en cada uno de estos feature maps. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Qué tenemos? Si digamos que tenemos estos 4 feature maps al final, al aplicar el global average en cada uno, vamos a tener, como son 4 feature maps, nuestro vector salida va a ser 4. En el caso de las capas densas, tenemos 4 feature maps y cada feature map tiene tamaño 3x3. Entonces, al realizar el flatten, vamos a tener un vector de 3x3x4, que sería 36. Esa sería la diferencia. Entonces, en redes más actuales, se utiliza este valor de global average porque primero es un menor número de parámetros y segundo, la información dentro de ese global average ya está condensada. Es decir, aquí estás en el flatten, esto está como que estirando aquella matriz y cada uno de esos píxeles dentro de esa matriz va a ser una variable separada. En cambio, el global average ya va a ser como que una información ponderada de ese feature map. Bueno, entonces, solamente como caso ejemplos, ya ResNet y todas sus variaciones utilizan un gap. Inception y todas sus variaciones también utilizan un gap. DenseNet es una de las, no es tan reciente, es del 2019, creo, 2018 finales, y también usa gap. Exception usa gap, y etcétera, etcétera. EfficientNet usa gap. Entonces, ya se ve esa tendencia. Esa está repetido. Disculpen. Bueno, entonces vamos a last function. Bueno, ¿qué funciones, qué es una last function? Para entrenar tu red, generalmente, después de obtener una determinada salida, tú necesitas hacer ese proceso de backpropagation, que es para entrenar una red neuronal. Entonces, ese procedimiento de backpropagation necesita una función que puede evaluar el rendimiento de tu red. Entonces, aquí tenemos un loss function. En este caso, coloqué ejemplos simples, como por ejemplo el hing loss, que generalmente se utiliza para super vector machines, el perceptron, que se utiliza para los perceptrons. Y bueno, el estándar 1.0 es como el caso de una señal, sí. En este caso va a depender de qué tipos de salidas estás teniendo. Por ejemplo, perceptron se puede utilizar cuando tienes 1 menos 1 como salidas. El caso de Hingle Loss, sí o sí vas a tener que tener una salida entre 0 y 1. Y bueno, aquí tenemos lo que serían funciones de activación. Por ejemplo, si tú estás esperando tener una salida entre -1 y 1, como para evaluarle una SVM, tendrías que usar una activación de tangente hiperbólica. Si tú estás esperando una salida entre 0 y 1, podrías utilizar una sigmoide. Y en este caso, la función de costo o loss function podría ser la de perceptron o podría ser mismo sigmoide inclusive, o cross entropy, binary cross entropy, que es la que más se utiliza con sigmoide. Si quieres si estás haciendo un regresor lineal, bueno, tu función de activación es lineal, es decir, no cambias nada, lo mantienes tal cual. Si tú quieres que tu salida sea mayor que 0, utilizas ReLU, y etcétera. Entonces, todo va a depender de qué tipo de salidas quieras o esperes después de cada operación. Ahora comenzamos con la parte principal, ¿no? Interpretable. Primero, ¿en qué consiste Interpretable? Después después de entrenar un modelo o durante el procedimiento de entrenar modelo con datos, etcétera, van a haber pasos en donde tú vas a quedar en el aire. Algo así como que, oye, ok, funciona porque funciona. No sé qué está pasando. Y si alguien te preguntase, oye, ¿por qué resultó esto? Tal vez tú no puedas responderlo y dirías, bueno, la gracia de Dios, por así decirlo. Entonces, en esta imagen se representa, ¿no? Por ejemplo, en operaciones matemáticas, a veces
uno utiliza axiomas y generalmente los axiomas son cosas que no tienen demostración, es porque se cumple porque se cumple. Entonces, viene aquí el tema de este meme, la temática, que a veces hay pasos que no sabemos por qué pasaron o por qué funcionan. Ahora, ¿cómo podemos obtener una respuesta? ¿En qué consiste Machine Learning? Por ejemplo, sin utilizar Machine Learning, nosotros utilizamos instrucciones bien específicas. Por ejemplo, tenemos una distribución, tenemos un modelo que utiliza esa función para inferir. Entonces, si yo le paso unos parámetros, yo ya sé cuál va a ser el rango de valores esperados porque yo conozco todos los parámetros y cómo se comporta ese modelo estadístico. Entonces, la máquina solamente me va a decir, este es el resultado, pero tú ya vas a saber por qué. Ahora, en el caso de Machine Learning o Deep Learning, tú le estás dando información a una determinada función. Puede que sea, digamos que es una función compleja. Entonces, tú no sabes cómo va a funcionar, o bueno, sabes los algoritmos, sabes las ecuaciones, pero al final de cuentas, cuando realizas una predicción o una inferencia, tú te preguntas, ya, ok, ¿por qué me respondiste esto si yo esperaba este valor? Ahora, vienen dos casos. El primero, existe lo and-hot interpretability, que pasa cuando son modelos bien simples, por ejemplo, regresores lineales, o una función demasiado simple. Por ejemplo, ¿no? Digamos que estamos analizando house pricing, precios de casas. Entonces, yo sé qué significa cada feature, cada característica, y puedo determinar qué tan importante es cada característica, ya sea por el valor, ya sea por el resultado final del modelo o por los pesos que va a tener el modelo al final y demás. Entonces, yo sé con anterioridad cómo evaluar las predicciones de ese modelo. Ahora, el post-hoc interpretability. Sucede cuando estamos utilizando un modelo que es tan complejo que antemano no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, después de entrenar el modelo y ver que funciona, hacemos la pregunta, ok, ahora, ¿cómo puedo determinar, cómo puedo saber cuál es la importancia de cada variable? Otro dato, otro insight, es que conforme los modelos van teniendo mayor acuracia, esto es lo mismo que decir mayor complejidad de un modelo, la interpretabilidad se va haciendo más difícil. Puesto que las funciones son más complejas, hay mayor número de parámetros y demás. Entonces, en cuanto más complejo va a ser un modelo, va a tener un mejor comportamiento. Sin embargo, la manera de interpretar el modelo para saber cómo influye cada variable de manera independiente va a ser mucho más complicado. En este caso, los modelos más fáciles de interpretar son los modelos lineales, los and-hot. Y bueno, las que son más complicados son las redes neuronales convolucionales con millones de parámetros, que son los post-hot. Ahora, también siguiendo estos dos casos, ant-hot, post-hot y la complejidad de los modelos, tenemos dos tipos bueno, dos tipos de explainer. Tenemos los black box y tenemos los white box. Los black box son aquellos que no sabemos qué está pasando. Nunca vamos a saber qué está pasando. Los los white box, disculpen, son, por ejemplo, otra vez el caso ejemplo, ¿no? Regresión lineal, árboles de decisión, random forest, que son medianamente fáciles de entender, super vector machine también, K-nearest, que son, o sea, son medianamente complejos, pero aún así se pueden interpretar, se puede crear una regla que te permita saber cómo influye cada parámetro, pero en el caso de una red muy compleja, no se va a poder. Entonces, sugiriendo esos casos, voy a presentar dos explainers, dos principales. Primero, el CAM y sus variaciones, CAM, CAM, CAM++, SHAM, CAM, y etcétera, etcétera. La idea principal del CAM, aplicado a redes convolucionales que trabajan con imágenes, es que la salida de este CAM, Class Activation Map, va a ser que a partir de una determinada predicción, la salida del CAM va a ser la región de interés del modelo. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos de entrada una imagen de un niño con un perro. Y esta red determinó que la predicción de esa imagen va a ser un Australian Terrier. Entonces,
si nosotros aplicamos un explainer como CAM y sus variaciones, lo que vamos a tener como salida es una imagen con una región de interés o región de importancia. ¿Qué nos va a decir? Ah, ok. Esta imagen se interpreta que si esta región en rojo más resaltada es la región para la cual nuestro modelo tomó como relevante para hacer la predicción. ¿Y cómo se calcula? Bueno, aquí otra vez tenemos a nuestro amigo GAP, Global Average. Lo que va a hacer es, a partir del último feature map extraído de una red, va a obtener los valores o de estos W, que son los gap de cada uno, y de ahí simplemente va a ser una suma ponderada. Este es el caso más simple. El GradCam funciona de otra manera, utilizando ya las gradientes y el backpropagation. Y bueno, las variaciones del CAM utilizan una que otra técnica diferente, pero en general la técnica principal es justamente esta suma ponderada de los feature maps. Entonces nuestra salida final va a ser justamente la región con mayor interés para este modelo, en el cual nos puede decir la predicción. Caso de ejemplo, tenemos por ejemplo un domo y vamos a ver las predicciones. Por ejemplo, tenemos una predicción del 45% que es un palacio, y la salida del camp fue que fue toda esta región. Luego, tenemos que es un domo con una probabilidad de 19% y está solamente señalando la cúpula. Tenemos que es una iglesia y señala la cúpula y un poco de la entrada. Tenemos un altar, ya está señalando netamente parte de la entrada y un poco de la cúpula. Ahora, un monasterio, tenemos la cúpula y la entrada. Lo mismo para el caso de las pesas. Por ejemplo, en este caso las pesas está resaltando justamente la región para la cual el modelo piensa que es una pesa. En este caso, si se preguntan, ok, ¿cómo es que obtiene, ¿no?, las regiones? Lo voy a repetir de nuevo. Después de calcular todos los feature map para una determinada imagen, realiza la suma ponderada. Pero ¿cómo es que puede ser tan específico? Bueno, eso es porque se ha aplicado las convoluciones y los respectivos poolings para reducir la dimensión de las imágenes. Y bueno, como pueden ver aquí, el resultado es que resalta o remarca las pesas en su mayoría. Otro posible aplicación es para detección de objetos. En este caso, esta imagen no muestra exactamente algo relevante. Bueno, lo que se muestra es que la región de interés está dentro de cada objeto detectado, sí, está bien, pero si nos ponemos a analizar cada objeto detectado y la región, prácticamente toda la región está marcada. Entonces, en este caso, no estoy diciendo que no funcione, sino que en este caso que acabo de colocar, no está dando un resultado intuitivo, ¿no? Sin embargo, la región de interés se mantiene dentro de las regiones donde fueron detectados los objetos. Otro caso, por ejemplo, segmentación. Aquí hacemos una segmentación semántica y, por ejemplo, si aplicamos GradCam, GradCam es un derivado del CAM. Para la clase road, pueden ver que resalta toda la parte, todo el objeto que justamente tiene la segmentación de road. Y lo mismo para el pavimento o pavement. Estas son las aplicaciones, es decir, el CAM te va a señalar las regiones de mayor interés para realizar la predicción. Ahora tenemos Lime. Ok, aquí es muy importante mencionar que podemos realizar dos tipos de interpretabilidad. Hay uno que es de manera global y otro que es de manera local. Un interpretador, claro, me olvidé mencionar. Como mencioné anteriormente, tenemos los black box y los white box. En este caso, Lime vendría a ser un black box, es decir, este explainer te va a realizar una interpretación sin importar qué modelo tú estés utilizando. Sin embargo, para el caso de CAM, él solamente va a funcionar para redes convolucionales con imágenes de entrada. Entonces, él te va a dar la predicción de una determinada capa de convolución y su respectiva interpretación. En cambio, Lime te va a dar para cualquier tipo de modelo, sea un modelo lineal, sea un modelo redes recurrentes, redes convolucionales, etc. Se les llama agnostic. ¿Y cómo funciona? Bueno, es a partir de dos maneras. Primero, a partir de explicaciones locales, es decir, puede hacer la predicción a través de un subconjunto de datos y explicarte el comportamiento de cada uno, o si no, a partir de una
interpretación o predicción individual, es decir, para cada sample de tu conjunto de datos. Caso de ejemplo, por ejemplo, contenido de texto. Aquí en este caso, Lime está resaltando las palabras que demarcan si el texto es un texto de ateísmo o cristianismo. En este caso, al tener el ateísmo con mayor probabilidad, se muestra cuáles son las palabras que para el modelo son ateos o tiene relación al ateísmo. Y bueno, como pueden ver, no tiene nada que ver las palabras señaladas, pero es la idea principal de este explainer. Ahora, aplicaciones de IA en general. Bueno, un caso bien conocido que fue desarrollado estos últimos años es, por ejemplo, cómo hacer que una red reconozca si tienes COVID o no a partir de imágenes de rayos X de los pulmones. Y bueno, justamente para saber si la red funcionaba o no, se aplicó técnicas como CAM, GradCAM, que justamente señalaban las regiones de interés o de mayor relevancia para el modelo para que te diga si tenías COVID o neumonía o si tu pulmón estaba en condiciones normales. Otro caso de ejemplo es segmentación de objetos, segmentación de cánceres en imágenes cerebrales, como pueden ver aquí. También tenemos ese campo de aplicación. Otro ejemplo es, por ejemplo, es determinar las características que nos digan si una calle o un determinado lugar es seguro o inseguro. Sistemas de recomendación. Bueno, Netflix. Interpretabilidad de sistemas de recomendación también es posible de hacer. Esto también es realizable a partir de las variables que utilizas. Por ejemplo, el caso más simple, ¿no? Que se utiliza siempre de ejemplo. El tipo de película y el contenido que tiene. Entonces se puede hacer una relevancia de los features a partir de cada uno y saber, por ejemplo, ese usuario le gusta más ese tipo de películas porque el contenido está, qué sé yo, tiene acción, tiene drama, tiene comedia. Y se hace un feature importance, por ejemplo. Fake news, disculpen. En este caso, bueno, para los modelos que trabajan con texto, usualmente se está utilizando attention. No es un método de interpretabilidad, sin embargo, también nos da una idea de cuál es la región más relevante para el modelo durante el entrenamiento. Una cosa a mencionar es que, a diferencia de un explainer, que es una vez que ya entrenaste el modelo, attention es durante el entrenamiento. Entonces, si tú obtienes el resultado de un attention, tú vas a obtener el resultado de las regiones relevantes para ese modelo, pero durante el entrenamiento. O mejor dicho, durante el cambio en cada variable, que es lo que generalmente es el resultado del attention. Tenemos también Google Language Translator, por ejemplo, Transformers y todas sus variaciones que están saliendo ahora para textos, Bert, Berto, Roberto, etc. Tenemos Speech Recognition también, aplicaciones como esta. Tenemos, por ejemplo, muchas publicaciones están saliendo últimamente imagínense tener un aplicativo donde ustedes solamente dicen, ya miren, tengo un bar chart donde el 50% pertenece a perros, el 30% pertenece a gatos, entonces en cuanto ustedes están hablando, ya el modelo está realizando un borrador, un esquema borrador de la gráfica resultante. Speech recognition. O si no, cuando buscan músicas con aplicativos como Shazam, etcétera. Y bueno, ¿quiénes son las grandes compañías que implementan ese tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, Nvidia es el monstruo de todo esto, tiene muchas aplicaciones. Usualmente ahora está en carros autónomos que utilizan, ¿no? Detección de objetos, y bueno, también utilizan otras cosas como velocidad, orientación y demás, pero el caso más simple es detección de objetos. AWS para Custom Service. Tenemos el Meta, antes Facebook. Google Brain, siempre también. Y DeepMind, por ejemplo. Gracias por escucharme. Si tienen algunas preguntas, pues siéntanse libres.
Bien, así fue la ponencia titulada Interpretabilidad de modelos en Machine Learning a cargo del Máster en Ciencias, Felipe Adrián Moreno Vera. Seguidamente pasaremos a la ronda de preguntas. Recordamos a los asistentes que las preguntas deben ser puntuales y relacionadas a esta ponencia. Los asistentes que nos siguen desde la plataforma Zoom pueden levantar en este momento la mano para habilitarles el micrófono y poder realizar su pregunta. En caso de que no haya preguntas por este medio, pasaremos a las preguntas enviadas por las plataformas de YouTube y Facebook. Bien, tenemos una primera pregunta desde Facebook. ¿Cómo podríamos eliminar sesgos de un modelo de Deep Learning usando interpretabilidad? Ok, bueno, eh, depende depende de la tarea en realidad. Por ejemplo, si hablamos de textos, generalmente con attention ya te das la idea de cuál vendría a ser los sesgos, por ejemplo, en traducir los idiomas, los lenguajes. Ahora, si hablamos en imágenes generalmente todo va a depender del tratamiento que le des a las imágenes. La interpretabilidad te sirve para hacer un análisis o un diagnóstico de qué también se comporta el modelo, pero vamos a suponer el caso de que, digamos, tu modelo, ya, caso ejemplo, vamos con un caso ejemplo, MNIST, digamos que entrenamos MNIST, que son números del 1 al 9 y 0, y cuando realizamos la interpretabilidad tenemos que la región de importancia está en cualquier otro lugar excepto el número. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese aspecto? ¿Qué nos está diciendo la red? La red nos está diciendo que prácticamente no importa el resultado final, pero por algún tipo de asociación va a predecir bien. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Bueno, tendríamos que evaluar algunas capas intermedias, obtener las salidas de esas capas intermedias y ver en qué momento o en qué convolución o en qué pooling se perdió la región de interés. Entonces, por ejemplo, interpretabilidad nos podría dar esa idea, ¿no? En qué capa intermedia se pudo perder la información, de tal forma que el resultado final, por más que esté bien, para el modelo es indiferente la región de interés. No tengo una imagen aquí como para mostrarlo, pero es posible hacer un diagnóstico de este tipo. Puedes hacer la interpretabilidad en cada capa y en cada capa vas a ver manualmente en qué determinada capa perdiste la información y simplemente puedes remover esa capa. Puedes decir, estoy usando capas de más, esta por ejemplo no me sirve, entonces voy a hacer la predicción aquí y vamos a ver qué está pasando. Un caso de ejemplo que lo que me estás preguntando es lo que se llama counterfractal, que no lo mencioné aquí, lo voy a escribir aquí. Counterfractal, que es justamente esa técnica que menciono. Tú intentas cambiar los parámetros una vez que ya entrenaste el modelo para ver qué cambios va a tener en la predicción. Es una manera de hacer diagnóstico en cualquier modelo. Entonces la interpretabilidad te va a decir si es que, por ejemplo, usaste una cantidad correcta o está usando de más, tal vez está haciendo un overfitting. Bien, Ese tipo de... bien, gracias por su respuesta. Una consulta más. ¿Qué diferencia hay entre interpretabilidad y explicabilidad en Deep Learning? Explicabilidad. Tal vez te refieres al término, ok, ya. Si te refieres al término explainability o interpretability, ok. Exacto, sí. Se consideran sinónimos, prácticamente se consideran sinónimos porque, o sea, están fuertemente ligados, la verdad.
Pero bueno, solamente a mencionar la diferencia concisa. Explainable viene a decirte que es un modelo que puede tener fallas o vulnerabilidades. O, por ejemplo, ¿cómo podrías entender el comportamiento de ese modelo? Esa sería la parte explainability. Tú intentas decir, ah, ya mira, este modelo funciona, este modelo tiene esta robustez, este modelo es complejo, pero sin embargo, la toma de decisiones lo realiza de una manera bien, la predicción se comporta a lo esperado, etcétera. O puede también lo que se utiliza, ¿no? Como es, puede ser fácilmente atacado con cualquier otro tipo de datos o ruido. Ahora, en el tema de interpretabilidad, es netamente la teoría, como por ejemplo un interpretador agnóstico como Line, él interpreta cualquier tipo de modelo, o un interpretador específico como CAM. No sé si se entendió la idea, pero explainability son explainability es lo que puedes tú entender y extraer de un modelo, e interpretabilidad es lo que tú puedes analizar o diagnosticar del modelo. Bien, una última pregunta justo relacionada a lo que menciona. ¿En dónde podemos aplicar el CAM, Class Activation Maps? Bueno, en cualquier tipo de modelo que utilice redes como el que, disculpa, cualquier tipo de modelo que reciba como entrada una imagen. Por ejemplo, ¿no? Si estás usando Image Caption, generalmente vas a tener una imagen y un texto asociado. Y si tú quieres hacer, por ejemplo, oye, en la imagen existe un vaso verde, si en caso existiese, tú puedes aplicar el camp para que te resalte la región en donde está ese vaso verde. O también aplicaciones como Query Answer. Lo voy a escribir aquí, Query and Answer. Eh, Se utiliza generalmente para diagnosticar tu modelo, para saber si tiene el buen comportamiento, si realmente está aprendiendo las regiones que debería aprender o no. Y se utilizan para modelos que tienen entradas como imágenes. Bien, agradecemos al máster en ciencias, Felipe Adrián Moreno Vera, reconociendo su excelente participación en este 22º Congreso Internacional de Informática y Sistemas. Seguidamente le hacemos entrega de su certificado virtual por su excelente ponencia y decirle pues, que ya forma parte de la historia de este congreso que ha venido desarrollándose exitosamente durante los últimos 22 años. Les deseamos muchos éxitos.